Bien, les enviamos un saludo cordial desde la sede de los programas que se dan mediante este grupo pedagógico que promueve el amigo Capellán. Y en esta vez vamos a dar inicio a una secuencia de 6 sesiones de aprendizaje relacionados con planificación curricular, específicamente orientado al área de matemática. Bueno, quien les habla ya nos hemos visto anteriormente, soy el profesor Mario Enrique Vázquez Vega y estamos para interactuar en este medio virtual. Voy a hacer la presentación ahora del primer tema, pero cualquier cosa que haya, entonces, como es una versión interactiva del trabajo, ustedes pueden hacer sus consultas y de manera gustosa yo los estaré resolviendo. En esta primera sección, lo que vamos a tratar el día de ahora es solamente qué necesitamos para poder planificar. Muchos de los docentes piensan que cuando vamos a planificar debemos empezar inmediatamente por la programación anual. Y es más, los docentes manifiestan: profesor, hemos venido por decir, a un taller de planificación curricular y entonces esperamos que nos alcance, dicen, los nuevos esquemas, los nuevos alcances que hay para poder planificar, pero se tiene la idea de que vamos a empezar a partir de la programación anual. Y ese planteamiento no es del todo cierto, y creo que totalmente no es cierto. Entonces, el día de ahora nosotros vamos a hacer un intercambio de ideas sobre lo que es la planificación y sobre lo que es la programación curricular. Y el propósito de ello es que los docentes en el área de matemática mejoren su práctica pedagógica. Por supuesto, haciendo adecuadamente este proceso. Y desde luego los estudiantes, a través de la mejora de la práctica pedagógica, van a poder mejorar sus aprendizajes. Entonces, el propósito es ese: intercambiar ideas sobre planificación y programación curricular para mejorar la práctica pedagógica y los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, vamos a hacer un deslinde entre lo que es planificación y lo que es programación. Son dos aspectos, dos categorías conceptuales de la práctica pedagógica que el docente tiene que distinguirlo con meridiana claridad. La planificación en realidad viene a ser un proceso de reflexión que se hace acerca de qué actividades vamos a tener que realizar para poder obtener unos aprendizajes que sean significativos para los estudiantes. Pero fundamentalmente va a tener unos referentes esta planificación. Entonces, después esos referentes, por ejemplo, para poder entrar a planificar, nosotros tenemos que conocer muy en detalle, por ejemplo, todos los elementos del currículo nacional. Bueno, este año este es el currículo nacional, ¿no? O sea que hay un conjunto de elementos que yo tengo que internalizar previamente para poder entrar con solvencia a un proceso de planificación. Por ejemplo, también en esta suerte de planificar, deberíamos tener muy en claro lo que es el programa curricular nacional de educación secundaria, y que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el currículum nacional
y otra cosa es el programa curricular. Bueno, hay una serie de documentos a tener en cuenta que lo vamos a ir mencionando en el proceso, pero lo que yo quiero dejar en claro como primeras ideas de esta sesión es que no podemos entrar de frente a hacer una programación. O sea, primero tendríamos que entrar a este proceso de reflexión. ¿Reflexión sobre qué? Sobre los documentos y sobre los contenidos de estos documentos que van a servir como un marco teórico para poder hacer una planificación, ¿no? Por otro lado, tendríamos que, como otro referente esencial, es auscultar la realidad y la realidad circundante de los sujetos que vamos a educar, y también la realidad propia de los estudiantes. Eso vendría a ser lo que es planificación, pero difiere bastante de la programación curricular en la medida que ya la programación viene a ser una consecuencia de la planificación curricular. La programación consiste en organizar lo que estamos reflexionando y, bueno, proponer estrategias, proponer el tiempo, proponer recursos, etc. Pero esa propuesta no puede estar sostenida en el aire, sino tiene que tener un correlato con este proceso de reflexión que se debe hacer en el proceso de planificación. Entonces, la planificación se realiza teniendo previo conocimiento de lo siguiente. Debemos conocer muy sustancialmente a nuestros estudiantes, y ya sea en su mundo psicológico, en sus situaciones de procedencia de los estudiantes, en su situación económica, su situación familiar, sus estilos de aprendizaje, sus ritmos de aprendizaje. Como diría Vygotsky, tenemos que conocer su zona de desarrollo real, su zona de desarrollo potencial, para saber dónde nos vamos a ubicar nosotros, en dónde nos vamos a ubicar para poder esos estadios reales poderlos dinamizar hasta sus estadios potenciales, ¿no? Ubicados, por supuesto, nosotros los docentes en la zona de desarrollo próximo. Conocer bien al estudiante. Lo otro es entender bien los aprendizajes. No vaya a ser que nosotros en el área de matemática pensemos que los alumnos solamente deben aprender contenidos de matemática. Los aprendizajes no solamente son contenidos disciplinares, aprendizajes disciplinares. Nosotros tenemos que desarrollar en el marco de competencias un conjunto de capacidades, tenemos que desarrollar un conjunto de actitudes en los estudiantes para que ellos puedan enfrentarse y ya sea con bastante solvencia ante la realidad que los circunda, ¿no? Y hacer ver en este sentido de que la matemática pues tiene varias funciones, ¿no? Entonces los aprendizajes son de diverso tipo, no solamente son contenidos disciplinarios. Y por supuesto, en esta intención de planificación, a mí me interesa tener un conjunto de conocimientos sistematizados que van a ayudarme a desarrollar mi práctica, y a eso se llama la pedagogía. O sea, la pedagogía es el conjunto de conocimientos de todas las ramas del saber, ya sea estas psicológicas, filosóficas, antropológicas, y ese conjunto de ramas del saber, cuando yo llevo
o los llevo a un tratamiento para la enseñanza, para la educación, se convierte eso en pedagogía. Entonces, en esos tres aspectos debemos estar claros. No podemos entrar solamente con conocimientos disciplinares a intentar un proceso. No podemos ingresar con conocimientos sesgados a hacer un proceso de planificación. Muy bien, entonces lo que debemos hacer ya conociendo a los estudiantes, los aprendizajes y la pedagogía, conforme estamos mostrando en la diapositiva, lo que tendríamos que hacer es también atender la problemática real. Pero esa problemática real lo vamos a atender mediante situaciones significativas. Vamos a hacer una sesión posterior únicamente de situaciones significativas. O sea, cómo planteamos situaciones significativas para que en función a ellas podamos escoger las capacidades, las competencias que nosotros queremos desarrollar en función a esa situación significativa. Conocer también los propósitos, ¿no?, de la enseñanza en este caso, y en este caso de la enseñanza de la matemática. Disculpen. Los propósitos están tipificados en este documento que se llama el Programa Curricular de Educación Secundaria, y si ustedes auscultan la página 15, me parece que es, sí, justamente la página 15. Entonces acá ustedes van a encontrar unos propósitos de aprendizaje. O sea, en cualquier área del saber hay propósitos, y esos propósitos son las competencias, que en este caso de matemáticas son 4, los estándares de aprendizaje, las capacidades, los indicadores de desempeño y los enfoques transversales, que según el currículo nacional ahora son 7. Por eso les decía, o sea, los propósitos anteriormente, o bueno, otra forma de llamar a los propósitos es los aprendizajes que se esperan. Y los aprendizajes no, en el área matemática, no es que aprenda únicamente, por decir, la radicación, la potenciación o los sistemas numéricos. El propósito es que a la par que aprende esos contenidos disciplinares, desarrolle desarrolle paralelamente, por ejemplo, todas las aptitudes que se establecen para estos enfoques transversales, que se desarrolle todo el perfil del estudiante, ¿no?, que son 11 aspectos importantes, y en lo que corresponde a competencias, en este caso que son 4 y 2 competencias transversales, que están relacionadas, una con la autonomía y otro con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Bien, mire, entonces, para entrar a un proceso de planificación se necesitan estas cosas. Los procesos de planificación y de programación resultan no significativos, porque a veces queremos prescindir de estas cosas previas, ¿no?, y que son importantes. Queremos prescindir, entonces pues no le encontramos sentido. Y hay que, aparte de lo que estoy mencionando, nosotros tendríamos que hacer una revisión
concienzuda, una revisión en un nivel comprensivo, propositivo y crítico de algunos documentos. Por ejemplo, el proyecto educativo regional. Cualquiera que sea nuestra región, yo no puedo ir a programar si no conozco mi proyecto educativo regional. No puedo programar si no conozco el proyecto educativo local, ¿no? O ya estando en mi institución educativa, mi proyecto educativo institucional, y consecuentemente tendría que conocer mi proyecto curricular de institución educativa, o sea, esos documentos de planeamiento estratégico de la institución educativa y esos documentos de planeamiento estratégico a nivel de la región o a nivel de la localidad. Es necesario que nosotros auscultemos esos documentos, porque ahí hay diagnósticos, ahí hay necesidades de aprendizaje, y en función a ese diagnóstico y a esas necesidades de aprendizaje es que nosotros tenemos que planificar y hacer la propuesta de programación. Tenemos que conocer los ejes temáticos regionales. En lo que corresponde a documentos, pero ya en el currículum específicamente, tratándose del currículum nacional, ¿no? Este currículum que este año 2019 ya se está generalizando para toda la educación básica. Entonces, dentro del currículum, por ejemplo, tengo que conocer el enfoque general del currículum. El enfoque general. El enfoque general del currículum es un enfoque por competencias. Así está tipificado, ¿no? Es un enfoque por competencias. Y aparte y entenderlo, ¿no? ¿Qué significa trabajar por competencias? Porque si yo voy a trabajar competencias en matemática y no tengo claro qué significa el enfoque por competencias, entonces yo no voy a poder hacer un trabajo efectivo que se corresponda con las intencionalidades del currículum. Entonces, además del enfoque general del currículum, que es el enfoque por competencias, tendría que conocer el enfoque de mi área curricular. Conocerlo, les estoy diciendo, conocerlo desde el punto de vista comprensivo, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista crítico, ¿no? Nosotros sabemos que matemática, así como las 11 áreas curriculares, o las 10 áreas curriculares restantes que se plantean en el currículo nacional, todas tienen un enfoque. Ese, por ejemplo, es un aporte interesante que hace el currículo nacional. Antes no teníamos enfoques claros o establecidos, si se quiere, de manera explícita para muchas de las áreas curriculares. Por ejemplo, el área de educación física no estaba explicitado un enfoque, ¿no? A pesar que se sabía que era para el desarrollo de las fortalezas físicas, de la salud, ¿no? De la higiene corporal, de la higiene mental, pero yo veo que ahora se ha establecido. Para todas las áreas curriculares hay un enfoque, ¿no? Y el área, en este caso el área de educación física es, ¿no? Actualmente el enfoque del desarrollo de la corporalidad, por ejemplo. Y en matemática el enfoque es el enfoque de resolución de problemas, así como en comunicación el enfoque que sustenta el desarrollo del área es el enfoque comunicativo textual. Entonces, es muy importante que nosotros, antes de un proceso de planificación, tengamos este conocimiento. De acuerdo a las megatendencias, hay otra necesidad interesante acá. Ahora hay una megatendencia de que desde la educación, desde la escuela, hagamos un trabajo
en esta necesidad vital que tiene el género humano y que es de conservar el medio ambiente. Entonces necesitamos conocer el enfoque ambiental de la educación e insertarlo en el trabajo de planificación curricular. Desde mi punto de vista, colegas que están participando de esta sesión de aprendizaje, desde mi punto de vista, el análisis de esta diapositiva y su asunción, su acogimiento al trabajo pedagógico va a cualificarlo, va a sostenerlo, y entonces solo así podría ser un buen trabajo curricular, un buen trabajo de planificación y programación curricular, que lo vamos a ver más adelante. Veamos qué tenemos luego. Les decía, por ejemplo, acá tenemos el programa curricular de educación secundaria, ¿no? Y la planificación en este caso tiene muchísimo que ver con el programa curricular. Y ya tenemos un programa curricular. Secundaria que está recibiendo, ¿no?, esta disposición del Ministerio de Educación, en el cual se debe generalizar el currículo nacional. Debemos de saber que este currículo nacional viene acompañado de este programa curricular de educación secundaria, en el que hay muchas orientaciones para poder hacer la planificación. Acá están, por ejemplo, tenemos acá descritos fundamentalmente las competencias, las capacidades, los estándares y los desempeños de aprendizaje. Es fundamental que el docente entre a hacer un análisis crítico de este documento. Antes de planificar, tenemos que conocer qué contiene este documento. Por ejemplo, acá les decía, tiene todas las competencias, las 4 competencias. Luego eso lo vamos a analizar con más detalle, pero vamos a ver que tiene las 4 competencias, que han variado ligeramente en su redacción, pero en esencia continúa en la misma perspectiva de cómo estaban planteadas en los documentos anteriores. Tenemos, por ejemplo, la primera competencia, la resolución de problemas de cantidad. Segunda competencia, resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio. La tercera competencia, sobre resolución de problemas de forma, movimiento y localización. Y la última competencia es resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre. Cada una con sus capacidades, pero también tenemos los estándares descritos acá. Un estándar para cada competencia. Además, tenemos los desempeños. Yo incluso diría, esos son los elementos que están contenidos, pero cómo esos elementos voy a tratar de articularlo en un proceso de programación o de planificación curricular. Entonces ahí tenemos que, ya cuando entremos a los procesos de planificar y de programar, vamos a tener que hacer uso de ese conocimiento de los elementos que acá se describen. Lógicamente el currículo nacional es otro documento que deberíamos tenerlo en cuenta en la planificación y en la programación. Por ejemplo, acá en el currículo nacional
encontramos varios aspectos en el currículo nacional, ¿no? Varios aspectos que quisiéramos de alguna manera de repente mostrar, ¿no? Acá tenemos el currículo nacional, por ejemplo, y del currículo nacional, por ejemplo, quisiéramos nosotros señalar que en el currículo nacional encontramos, por ejemplo, los retos para la educación básica y el perfil de egreso. Ahí se han planteado algunos retos. Dice que uno de esos retos es, por ejemplo, que el conocimiento está cambiando tan vertiginosamente y, lógicamente, tendríamos que adecuarnos a esos cambios. Están los enfoques transversales, que son 7, como les decía. Están las definiciones claves que sustentan el perfil de egreso, competencias, capacidades, estándares, desempeños. Están todas las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de todas las áreas curriculares. Y también tenemos las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, las orientaciones pedagógicas para la evaluación formativa de las competencias en el aula y las orientaciones para la diversificación curricular. Entonces, el conocimiento del currículo nacional y de todos estos elementos que acabo de mencionar es básico para poder programar. Por ejemplo, en el capítulo 8, estamos señalando acá, ¿no? En este capítulo, dice orientaciones para la diversificación curricular. Entonces, este currículum que lo propone el Ministerio de Educación es un currículum que sirve como referente a nivel nacional, pero tendríamos que operar en él un proceso de diversificación, y las orientaciones para ese proceso están dados en este documento, ¿no? Que es el currículum nacional. Entonces, estos documentos son sumamente importantes. Les decía también que hay que conocer el proyecto educativo regional. En este caso, como nosotros somos maestros de la región La Libertad, entonces nos interesa conocer el proyecto educativo regional. Y el proyecto educativo regional de La Libertad, para hacer este proyecto que se ha hecho a nivel de Gerencia Regional de Educación, ha tenido que haber un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, por supuesto, liderado por miembros que pertenecen a esta gerencia que es del gobierno regional, ¿no? Lo ha hecho con la ayuda de varios actores y han sacado esta propuesta. Bueno, esta propuesta tiene 5 objetivos estratégicos y se han planteado algunas políticas para poder llevar adelante estos objetivos, ¿no? Se han planteado algunos resultados, pero hay varios actores que van a tener que llevar adelante este proyecto educativo, y uno de esos actores están en las escuelas. Creo que somos los mayores comprometidos en que los 5 objetivos estratégicos de los proyectos educativos regionales, en este caso estoy hablando del proyecto educativo regional La Libertad, se cumple. O sea, la escuela acá tiene una gran responsabilidad. Y por lo tanto, nosotros no podemos entrar a un proceso de planificación porque las actividades tendrían que estar orientadas a impulsar este proyecto educativo regional. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces ya veremos algunas estrategias de cómo recoger esta problemática de la región.
de la región. Muy bien, también les decía que nosotros debemos, antes de entrar al proceso de planificación curricular y de programación, tendríamos que conocer el proyecto educativo de nuestra institución educativa. Y en ese sentido el proyecto educativo tiene acá el proyecto educativo institucional, o PI que se le conoce, tiene 4 partes fundamentales, ¿no? Para programar y planificar tenemos que saber cuál es la identidad de la institución. O sea, cuál es su misión, cuál es su visión. ¿Qué quiere mi institución educativa para que esta propuesta teórica que está en la identidad yo lo pueda impulsar o lo pueda operativizar desde la programación curricular? Porque ¿qué sentido tendría plantear una identidad y que la identidad lo peguemos en la pared del colegio y la programación curricular corra por otro lado? Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la visión que conforma la identidad? Tiene que ser conocido por los profesores, no solamente de matemática, sino por todos los profesores, para poder impulsar a partir de la planificación de los aprendizajes y desde luego cuando estamos trabajando con los alumnos. Así como hay una identidad, también hay una propuesta pedagógica que esta propuesta pedagógica que lo hemos abreviado con PP. Hay una propuesta de gestión también y hay unos proyectos institucionales. O sea, estos 4 componentes forman parte del proyecto educativo institucional, y es muy necesario que antes de planificar nosotros sepamos, ¿no?, cuál es la identidad, cuál es la propuesta pedagógica, cuál es la propuesta de gestión y qué proyectos pensamos, los proyectos de innovación que piensa desarrollar una institución educativa. Muy bien, entonces hay una serie de consideraciones que uno debe ir tomando en cuenta. Pero hay otro documento, en el colegio hay otro documento que uno debe no solamente analizarlo, sino desde la docencia, desde el colectivo docente, hay que tratar de ayudar para que ese documento se haga realidad. Ese documento viene a ser los diseños curriculares diversificados que están a nivel de proyecto curricular de institución educativa. A ver, acá he tenido un error, me parece. Debe decir acá planificación y proyecto curricular, o sea, PCIE, porque los diseños curriculares diversificados están dentro del proyecto curricular de institución educativa. Entonces, todas las áreas curriculares, antes de, por acá empieza la planificación, pero no empieza con la programación anual, sino que el colectivo docente tiene que reunirse previamente y decir, el director va a plantear, ¿sabe qué? Yo necesito que las áreas curriculares me alcancen sus diseños curriculares diversificados de todos los grados, y en este caso matemática debe alcanzar el diseño curricular de primero a quinto, o sea 5 diseños curriculares. Igual hará comunicación, igual hará sociales, igual hará educación física, arte, religión, etc. O sea, tendríamos que tener todos los diseños curriculares por área y por grado. Y acá hemos propuesto un cuadro en el que pretendemos darles a conocer a ustedes qué debe contener un diseño curricular diversificado.
Y un diseño curricular diversificado en lo fundamental, debe tener unos datos informativos en el que fundamentalmente se diga a qué grado corresponde, y a qué área, ¿no? En este caso es el área matemática y, bueno, estamos simulando que sea para tercer grado. Pero acá empezamos ya a hacer un trabajo previo. Miren. Los estándares de aprendizaje están definidos solamente para fines de ciclo. Y los fines de ciclo culminan con segundo y con quinto. O sea, uno, si revisa el programa curricular o el currículum nacional, va a encontrar estándares para segundo y estándares para quinto. Y los profesores que van a enseñar primero, por ejemplo, o que van a enseñar tercero o cuarto, ellos tendrán que hacer una adecuación de sus estándares. Entonces, por eso este primer cuadro es para hacer una adecuación de esos estándares, porque yo enseñando a tercero, por ejemplo, como en este caso, yo sé que en quinto debe llegar a algo, pero en tercero, cuando termine tercero, ¿hasta dónde debe llegar? Entonces a eso se llama un proceso de adecuación de estándares, tenemos que adecuarlo, y para eso, bueno, yo les sugiero, y acá también pido que tomen nota, para hacer una adecuación de estándares al grado en el cual no están registrados, tengo que tomar en cuenta los desempeños que están planteados en el programa curricular. Voy a repetir entonces, si yo quiero adecuar un estándar, tengo que tomar en cuenta los desempeños que, bueno, yo diría, como se dice popularmente, ¿no? Gracias a Dios que ya lo plantearon en el programa curricular. Y los que ya van a enseñar grados que están en el fin de ciclo no van a tener ningún problema, pues si van a enseñar segundo, pues copien en el primer cuadro, en la primera tabla, los estándares de segundo. Y si van a enseñar quinto, de modo similar. Una vez que ya tienen adecuados sus estándares o registrados los estándares que ya están dados en el programa curricular, entonces vamos a tener que hacer esta segunda tabla, en donde, bueno, he separado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas para poner elementos a considerar en la planificación curricular que vendrá más adelante. Por ejemplo, necesitamos necesariamente tener ya registrada una situación significativa. Esta es una categoría o un elemento curricular que ha cobrado mucha relevancia en los procesos de planificación y programación. Por eso vamos a hacer una clase específica mediante esta metodología de aulas virtuales. Vamos a hacer una clase específica de lo que es situación significativa. Y por favor, tienen que estar con una audiencia alta, porque lo que les estamos trayendo, alcanzando a ustedes desde el equipo pedagógico capellán, son sistematización de experiencias que nosotros hacemos con los docentes. O sea, nosotros estamos en constante actividad, en constante análisis de los documentos, en constante reflexión de los documentos, y estamos trabajando con grupos de docentes, y con ellos en la práctica vamos validando algunas propuestas. Entonces tenemos desde nuestro equipo, tenemos una forma de cómo plantear situaciones significativas. Entonces, esta primera columna iría para plantear las situaciones significativas.
Bueno, ya el nombre de la unidad didáctica, lógicamente, la competencia, las capacidades, los indicadores de desempeño, los campos temáticos, y acá, como les decía, tienen que conocer los ejes temáticos regionales, o sea, en este caso nosotros que somos de la región La Libertad, conocemos nuestros ejes temáticos regionales, ¿no? Yo incluso ando acá en una mica mis ejes temáticos regionales, ¿no? Acá los tenemos. Entonces, si me preguntan ya cuáles son, tenemos acá 6 ejes temáticos regionales. El primer eje es identidad regional, salud y bienestar, ciudadanía, ética y seguridad, emprendimiento y cultura empresarial, educación ambiental y gestión del riesgo, y educación para el desarrollo de la cultura. Entonces, ustedes dirán, pero ¿yo qué gano con esto en matemática? ¿Qué voy a hacer con esto en matemática? Justamente todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar en el intento de enseñar matemática, también tienen estos propósitos de que estos ejes temáticos se vayan logrando también en los estudiantes. ¿Cómo no va a ser importante que desarrollen su identidad regional? Y entonces ahí va a entrar el ingenio del profesor. ¿Cómo hacer para que los estudiantes logren su identidad regional? A través de la matemática, seguramente a través del arte, a través de las diferentes áreas curriculares. Muy bien, entonces, y también vamos a necesitar conocer ahora y llevarlo a la programación curricular los enfoques transversales del currículo. Los enfoques transversales del currículo también son 7. Entonces yo tengo que saber, en este conjunto si estoy desarrollando si estoy desarrollando tal o cual competencia, capacidad, indicador de desempeño, pero eso tiene que ir aparejado con el desarrollo de los ejes temáticos regionales y con el desarrollo de los enfoques transversales del currículo nacional. Entonces vamos a organizar todos estos elementos por periodo. Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, en el caso que fueran trimestres, o en el caso que fueran bimestres, habría que agregar algunas filas más. Entonces, a todo esta integración de elementos se llama los diseños curriculares diversificados. Van a formar parte del proyecto curricular de institución educativa. Por favor, me corrigen acá. Este elemento forma parte del proyecto curricular de institución educativa, ¿no? He tenido acá un lapsus y he puesto proyecto educativo, ¿no? Bien, entonces, haciendo la aclaración correspondiente. Esto va a valorar mucho el director porque forma parte de un documento de gestión. Cuando el director hace el acopio de todos los diseños curriculares diversificados, lo anexa a las demás partes del proyecto curricular institucional. Muy bien. Otra consideración que hay que tener en cuenta para poder planificar, les decía que es el enfoque ambiental. La educación, así como el currículum tiene un enfoque que es el enfoque por competencias, la educación también tiene que tener este enfoque que es el enfoque ambiental y que también está considerado como un enfoque transversal del currículum, ¿no? Pero se viene trabajando mucho este enfoque denominado enfoque ambiental y que tiene que ver con estos aspectos.
tiene que ver cuando yo trabajo el enfoque ambiental en educación, tengo que considerar trabajo para el cambio climático, para el cambio climático, para la ecoeficiencia, para la salud y para la gestión del riesgo y desastre. Ustedes, yo sé que estarán pensando que ¿cómo vamos a hacer esto en matemática, no? O sea, ¿cómo yo voy a trabajar toda esta parte en matemática? Por ejemplo, ¿cómo puedo trabajar para el cambio climático? Tenemos que hacer algo, ¿no? Hay algunas actividades que estamos planteando ahí de manera general. Por ejemplo, en el cambio climático hay que recuperar espacios, hay que mantener las áreas verdes, proteger la flora, la fauna, hacer campañas publicitarias, campañas de limpieza. Y en esas intenciones de hacer estas actividades se deben ir enseñando los contenidos matemáticos. O sea, aquí de manera técnica y de manera pertinente, aquí lo primero es que tenemos que solucionar estos problemas valiéndonos de los contenidos. No es que yo voy a enseñar este contenido y voy a ver qué problema puedo solucionar, ¿no? Sino acá tengo el problema y voy a ver qué contenidos voy a considerar en la enseñanza para que ese problema se pueda resolver. En lo que corresponde a ecoeficiencia, se dice que se debe trabajar por conservar el suelo, conservar el aire, conservar la energía, cuidar el agua. Por eso se llama ecoeficiencia, o sea, es una eficiencia de algunos recursos que tenemos y que forman parte de nuestra ecología: el aire, el agua, el suelo y la energía. En lo que corresponde a salud está más que sobreentendido, ¿no? Ahora hay muchas enfermedades, ¿no? Que tenemos que hacerle frente desde las áreas curriculares, desde la escuela. Entonces, cuando ya formulemos situaciones significativas, tenemos que considerar estos aspectos, estos componentes, para que yo pueda hacer una planificación pertinente. Y todo lo que, el otro gran aspecto es la gestión del riesgo. Les había mostrado en la MICA los ejes temáticos regionales, pero para que quede con mayor pertinencia, dejamos registrados en esta diapositiva también los ejes temáticos regionales, en este caso de la región La Libertad. O sea, aparte de los aspectos del enfoque ambiental que hemos mostrado en la presentación anterior, también hay que tener en consideración los ejes temáticos de cada región, ¿no? Por eso hay un proceso de diversificación. Seguramente la región Ancash, por decir, ¿no? La región de Cajamarca, la región de Amazonas van a tener otros ejes temáticos regionales que también las escuelas van a tener que impulsar. La región de Amazonas, otros ejes temáticos regionales, etc. Les voy a mostrar acá, a manera de motivación, cómo se formulan situaciones significativas. Por ejemplo, acá estoy presentando una situación significativa, ¿no? Y voy a dar lectura, pero quisiera que se fijen en los colores, ¿no? En los colores que hemos puesto en esta diapositiva. Por ejemplo, hay una parte que está de color azul, otra parte que está de color mostaza, una parte que está en negrita, otra parte que está en rojo y la otra que está en un gris normal, en un negro normal. Toda la parte que está en azul se llama la parte descriptiva de la situación significativa. Vamos a hacer la clase aparte de esto, porque es uno de los elementos
relevantes que recoge todo lo que les he dicho anteriormente. O sea, ¿cuál va a ser la categoría pedagógica que va a recoger las propuestas regionales, el enfoque ambiental, los enfoques transversales, los ejes temáticos regionales? ¿Cómo lo voy a recoger para poder trabajarlo en la escuela? ¿Cómo lo voy a recoger? Entonces, se ha elaborado esta categoría que estamos llamando una categoría curricular, ¿no? Que una categoría de planificación y programación curricular, que es la situación significativa. Y no es otra cosa que poder plantear la problemática de la escuela, de la institución educativa, desde un punto de vista pedagógico. No es otra cosa que eso. Repito, porque a mí me parece sumamente relevante que entendamos lo que es una situación significativa. Por eso vamos a dedicarle una clase exclusiva. La situación significativa, vuelvo a repetir, es prácticamente, son unidades que recogen la problemática de todo orden que hay en una institución educativa y proponen en la institución educativa su localidad, su comunidad, por supuesto, ¿no? Y proponen retos para que los alumnos lo cumplan y puedan proponer alternativas de solución para que esa problemática se resuelva. Entonces, en matemática no vamos a estar solamente resolviendo problemas de áreas, de funciones trigonométricas, de cónicas, en abstracto. O sea, no se trata de eso. El enfoque de la resolución de problemas no plantea que hagamos solamente un trabajo disciplinar, sino que todos los aspectos disciplinares contribuyan a resolver la problemática que aqueja al grupo social y todas sus actividades que ellos están desarrollando en la localidad donde se encuentran. Entonces, por ejemplo, acá la situación, la parte azul, que es la descripción de la situación significativa, dice: actualmente y desde varios años la población se ve expuesta a enfermedades. Desde hace varios años, el dengue, la chikungunya, el Zika, etc. Hay enfermedades dérmicas, oncológicas, que atentan peligrosamente contra la vida y la salud. Ese es el problema. Varias causas lo explican: acumulación de basura en las calles, riego con aguas hervidas, uso indiscriminado de agroquímicos, el cambio climático, el calentamiento global, olas de calor, lluvias excesivas, radiaciones solares excesivas, etc. El fenómeno del Niño. En resumen, tenemos la contaminación ambiental y sus consecuencias. O sea, ese problema es latente. Está allí. Y la institución educativa no puede ponerse de costado, tiene que entrar a resolver desde cualquier área curricular. Tenemos que intentar menguar este problema, ¿no? Como se dice, apaciguar este problema, tomar precauciones, prevenciones sobre cómo se va a tratar el problema. Entonces, frente a eso, viene un reto que lo hemos puesto en azul. Dice: por lo tanto, los alumnos por ejemplo, diríamos del tercer grado, en el área de matemática, han decidido realizar una investigación escolar sobre los hechos expuestos. O sea, sobre las enfermedades, sobre el cambio climático, el calentamiento global. Pero ahí, para resolver este problema, tengo que ir enseñando conocimientos matemáticos. Por eso estoy diciendo, acá en subrayado, van a elaborar decálogos de recomendaciones ilustrados cuantificacionalmente. O sea, van a dar cifras, tablas, gráficos, líneas de tiempo, diagramas, etc.
O sea, ya son contenidos relacionados con la matemática. Para crear conciencia, dice, que nos lleve a la práctica permanente de hábitos de higiene, alimentación, uso racional de los recursos bióticos y abióticos. Miren, está el problema, sus causas, sus consecuencias en azul, viene un reto que está en mostaza, viene un producto que está subrayado y finalmente hay un propósito. El propósito de hacer eso es crear conciencia que nos lleve a la práctica permanente de hábitos de higiene, de alimentación y uso racional de los recursos bióticos y abióticos. Eso es una situación significativa. Entonces, una institución educativa debe tener antes varias situaciones significativas, ¿no? Que esas situaciones significativas capturan sus problemas y frente a esos problemas las diferentes áreas curriculares proponen retos y tratan de resolverlo y aprovechan en este intento de resolución en utilizar los contenidos de esas áreas. En el intento de hacer situaciones significativas se necesita elaborar productos. Bueno, voy a plantear una serie de productos, pero va a ser más pertinente ya que lo hagamos cuando estemos trabajando la situación significativa. Sin embargo, les dejo acá para que ustedes intenten ya una reflexión previa y son todos estos productos que podemos proponer para poder resolver algunos problemas de nuestra institución mediante las situaciones significativas. Muy bien, espero pues que esta sesión y estas reflexiones, como dije en un inicio, este intercambio de ideas, porque a pesar que estamos haciendo una exposición desde unilateralmente, pero yo creo que cuando ustedes lo lean van a poder, o cuando ustedes lo lean, lo vean de manera crítica, van a poder también establecer sus juicios, ¿no? Y si tienen la oportunidad de escribir o de hacer algunas preguntas, podríamos entrar en ese proceso interactivo y que nos, como muy bien lo llamaba Sergio Tobón, en estos procesos socioformativos, ¿no? Porque finalmente uno expone sus ideas, pero los demás lo recogen y en ese proceso de socialización es que uno va sacando sus propias conclusiones. Estas conclusiones hemos sacado después de hacer esta exposición o esta preparación de esta exposición. Que nosotros los docentes debemos tener claro la diferencia que hay entre planificar y programar. Yo creo que programar es un poco más sencillo. Y algunos quieren programar, pero sin planificar. Y la planificación, por ejemplo, estamos tratando de reflexionar, por ejemplo, acabamos de terminar, si se quiere, de prever qué requisitos vamos a necesitar para la planificación. Y luego eso lo vamos a completar en un programa, ¿no? Entonces eso es clave. Lógicamente estamos diciendo que toda planificación debe partir de un diagnóstico. Y ese diagnóstico, si bien es cierto, hay muchas formas de hacer diagnósticos, pero un diagnóstico breve, rápido, que podríamos establecer es mediante el planteamiento de situaciones significativas. Las situaciones significativas, por lo tanto, son categorías de planificación que sintetizan la problemática a atender y las soluciones a esas problemáticas desde la escuela. Lo importante es que se hace desde la escuela, tal vez no será para resolverlas en su totalidad, pero para dar algún alcance a los estudiantes a fin de que puedan prevenir o de que puedan intentar alguna solución. Atender las metas de aprendizaje a lograr en los estudiantes pasa por comprender cómo adecuar los estándares de aprendizaje al grado que corresponda trabajar. Como les digo, hay estándares solamente para segundo y para
quinto, que son los fines de ciclo, pero debemos tener en claro que yo debo mirar qué metas debo lograr también en primero, qué metas debo lograr en tercero y qué metas debo lograr en cuarto. Y entonces ahí hay que hacer un proceso de adecuación de estándares. Y finalmente, decir que la programación de larga y corta duración tome en cuenta aspectos del proyecto educativo regional, del proyecto educativo local, del proyecto educativo institucional y del proyecto curricular de la institución educativa. Amigos, estas reflexiones lo planteamos, como les decía, desde la experiencia, y entonces los invito pues ya a continuar en las próximas sesiones para poder demostrar cómo podemos recoger todo esto y plasmarlo en los documentos de planificación curricular que van a ser la programación anual, las programaciones de unidades y las sesiones de aprendizaje. Ojalá y vamos a hacer un intento desde el equipo para poder alcanzarles la formulación de proyectos de aprendizaje, porque ya no podemos resolver problemas solamente planteando unidades de aprendizaje. Hoy más que nunca se necesitan que las instituciones educativas y los maestros planteen buenos proyectos de aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias y continúen participando de esta sesión. Nos estamos comunicando.